¿Algún comentario de esta organización, de este pueblo indígena? Estamos revisando lo que es el Estatuto Autonómico Guaraní, Charagua y Yambaé, el cual tiene establecido como su organización en lo que es una asamblea de los pueblos indígenas y un órgano ejecutivo y un órgano legislativo, ¿no? Esa es la estructura de organización que ha tomado esta autonomía guaraní, charagua y yambaé. ¿Algún comentario, por favor? Doctor, dentro de estas autonomías, ¿hay una alcaldía o solamente es un gobernante que va a gobernar a todo lo que es a los guaraníes o charaguas? Ya. Es interesante su pregunta y un poco, digamos, engañosa en el sentido de que puede ser simplemente una autonomía indígena, originario campesina, ¿no? Pero en algunos casos se puede presentar de que hay municipios donde la mayoría de su población son indígenas originarios, entonces puede conformarse o transformarse de una autonomía municipal a una autonomía indígena, ¿no? Y la estructura y organización obviamente tendría que modificarse a lo que se cree esta autonomía indígena. ¿Se comprende? Sí, doctor, pero lo que más o menos yo estoy en duda, ¿tienen su alcaldía o su gobernación? Porque obviamente si son autónomos, yo creo que están basados, digamos, o sea, ¿cómo perciben, digamos, los recursos de parte del Estado? Ya, primero de que hay que comprender, digamos, de que las autonomías van a recibir de acuerdo a lo que la ley misma establece sus recursos, ¿no? Los gobiernos autónomos departamentales, por ejemplo, reciben ingresos por el IDH, ¿no? Los municipios reciben igual por el IDH
y también por la participación popular, ¿no? Esto dependiendo de la cantidad de población que tenga cada uno de los municipios. Aparte, lógicamente, estos van produciendo sus propios ingresos. Ahora, en relación a los pueblos indígenas, también la misma Constitución establece de que en lugares donde se realiza la explotación de recursos naturales, estos tendrán una participación en lo que son los ingresos de las gobernaciones y de los municipios. Entonces, hay diferentes circunstancias en las cuales se recibe dinero, ¿no? Entonces, tendríamos que determinar la autonomía indígena, su territorio, para determinar cuáles son sus ingresos y cuál es también su cantidad. Ahora, lógicamente, estos deben estructurar su forma y estructura de sus órganos de poder para ver cómo se van a manejar esos recursos, ¿no? Entonces, no es, digamos, una regla específica decir que van a tener un alcalde o un gobernador dentro de sus costumbres ancestrales. Ellos pueden conformar su estructura de gobierno, ¿ya? Que va a ser diferente en todos los pueblos indígenas originarios. Esto va a depender, lógicamente, de lo que ellos mismos decidan en su conformación. No sé si les he respondido a su duda. Sí, doctor, está un poco más claro y sí, evidentemente lo que tratamos de entender, digamos, ya, obviamente nos estamos acostumbrados ya a nuestro sistema de que tenemos un gobernador, tenemos un alcalde y tenemos subalcaldías, digamos, en alrededor donde corresponde, digamos, la jurisdicción de Cochabamba, ¿verdad? Entonces, siempre hay la duda de cómo están conformados las autonomías indígenas, campesinos, o lo que digamos, como por ejemplo los guaraníes o los charaguas, o todo lo que digamos concierne a los orientes bolivianos. Sí, sí, sin duda. Nos causa mucha duda el ver cómo están organizados, ¿no? Pero como estamos viendo, la misma constitución política del Estado y la ley marco de autonomías, que vamos a verlo también, les faculta a ellos la posibilidad de organizarse como ellos prevean, ¿no? De acuerdo a sus costumbres. Por ejemplo, en el caso de los yuquis y yuracares en el departamento de Cochabamba, que están asentados en lo que es el norte del departamento, justo en la frontera con el departamento del Beni. Ellos, por ejemplo, su organización está conformada por un grupo de ancianos, que son los que dirigen al pueblo indígena, ¿no? Y estos van tomando decisiones por el pueblo. Entonces, dentro de esa lógica, es una forma de organización que ellos han tomado que rescata lo que se ha ido realizando hace bastantes años atrás, ¿no? Y cada pueblo indígena puede tener una diferente, una variación de organización de su autonomía. Sin duda es pues salir de nuestro esquema, ¿no? De organización política social más occidentalizada, ¿no? Que en lo que son las capitales y en los municipios. ¿Algún otro comentario, pregunta? Vamos a ver cómo está conformado un poquito para ir entrando en lo que es esta organización, ir comprendiendo lo diferente que puede ser. Vamos a ver el órgano ejecutivo, cómo se lo elige, ¿no?
Lo malo, digamos, como ellos utilizan su idioma, también un poquito ponen así, no nos ayuda mucho a poder ir identificando su estructura. Tendríamos que ir revisando completamente, ¿no? A ver, vamos a revisar también otro, tal vez que nos pueda ayudar, lo que sería el Estatuto Autonómico de Racaipampa. Para ir comprendiendo lo que es la organización del pueblo indígena originario. Este es el Estatuto Autonómico del Pueblo Autonómico Indígena Originario y Campesino de Racaipampa, ¿no? Es uno de los pueblos indígenas que se ha organizado muy rápido y ha podido elaborar ese su estatuto. Vamos a revisar algunas partes importantes de este estatuto, ¿ya? ¿Me están escuchando? Por favor, quiero ver si es que, digamos, tal vez hay algún problema de conexión, me van a ir avisando, ¿ya? Todo fuerte y claro, doctor. Perfecto, gracias. A ver, en su artículo 1 de este Estatuto Autonómico dice Constitución de la Autonomía Indígena Originaria y Campesina de Racaipampa. Los quechuas del territorio originario de Racaipampa, en concordancia con los artículos 1, 2 y 293, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, expresamos nuestro derecho a libre determinación, autonomía y autogobierno en el marco de la unidad del Estatuto Plurinacional Comunitario en aplicación y ejercicio de ese derecho. Hemos constituido Autonomía Indígena Originario Campesina de Racaipampa, fundada tanto en nuestros territorios culturales, lengua e historia, como en nuestras instituciones políticos, sociales, económicos, culturales y jurídicas propias. El territorio indígena originario y campesino de Racaipampa, Tíoc Ere, ¿no? Que es territorio indígena originario y campesina de Racaipampa, ¿no? Una abreviación de Tíoc-Er. Es el dominio ancestral donde se desarrolla la vida de las comunidades que somos parte del pueblo indígena racaipampeño y que compartimos la cultura propia. Nuestro territorio es reconocido constitucionalmente y está consolidado mediante título ejecutorial. Los que no saben, por si acaso, Racaipampa es un pueblo indígena originario campesino que se encuentra en lo que es el municipio de Misque, ¿ya? Se encuentra localizado entre las pampas y valles sudestes de la provincia Misque del departamento de Cochabamba. El territorio indígena originario y campesino de Racaipampa abarca todo el espacio articulado por el Centro Regional Sindical Único de Campesinos Indígenas Racaipampa. La organización política matriz que nos articula está estructurada a nivel comunal en 43 sindicatos agrarios y a nivel intercomunal en 5 subcentrales: Racaipampa, Laguna Grande, Molinero, Santiago y Salvia, las cuales constituyen unidades territoriales intermedias. Nos autodefinimos como territorio indígena originario y campesino, a la vez porque las tres expresiones resumen nuestro origen, historia, identidad y forma de organización de base comunitaria, porque los tres son conceptos complementarios en la constitución de nuestra identidad racaipampeña que ratificamos con los siguientes criterios. A. Somos originarios porque estas son nuestras tierras de origen y el lugar donde habitamos nuestros antepasados, donde nacimos, vivimos con nuestras familias y comunidades. B. Hemos asumido ser indígenas a pesar de la historia colonial de esta palabra, porque representa la lucha por el reconocimiento, respeto de nuestra identidad y la reivindicación del territorio. C. También nos consideramos campesinos por la base sindical comunitaria de nuestra organización, con la cual los movimientos y mantenemos articulados orgánicamente, ¿no? La cultura territorial indígena, originaria y campesina, un poco nos habla sobre la cultura, el idioma, base legal es del Estatuto Autonómico, que sería la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías.
la finalidad de la función de la autonomía originaria y campesina. Dice que su finalidad de la autonomía indígena originaria es consolidar la gestión del autogobierno indígena originario, vivir bien las comunidades y habitantes del territorio en armonía y equilibrio con la Pachamama, ¿no? Los alcances, sujeto de autonomía, forma de gobierno, esto sí nos interesa. El sistema de gobierno de la AIOC de Racaypampa está es la demostración comunitaria directa y participativa que se ejerce en el marco de la Asamblea General de Comunidades como máxima instancia de deliberación y decisión autónoma. Entonces, la máxima autoridad sería la Asamblea General de lo que sería el pueblo indígena originario de Racaypampa, ¿no? A través de la elección de las autoridades responsables de ejecutar los mandatos de dicha instancia, según las normas, instituciones y procedimientos propios. Ninguna autoridad elegida para cumplir el mandato comunitario de las instancias de decisión del gobierno originario pueden sustituir la soberanía del pueblo, su ejercicio directo y delegado. Los representantes del gobierno autónomo indígena originario y campesino asumen el mandato establecido por la delegación para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones del poder público autónomo y descentralizado. Su incumplimiento es causal de revocatoria de mandato según normas y procedimientos propios. Entonces, la organización de gobierno de este gobierno autónomo de Racaypampa dice que la máxima autoridad es la Asamblea General y esta Asamblea General va a designar a personas, miembros de la comunidad, para que vayan ejecutando ciertos mandatos que se les da. Pero ahí no nos dice, digamos, que habría una cabeza, una persona como representación y como órgano ejecutivo. Simplemente se habla de que se va designando y termina sus funciones cuando se cumple el mandato, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre este gobierno autónomo de Racaypampa? Muy diferente a lo que estábamos viendo en el otro, ¿no? Que se conocía un órgano ejecutivo y un órgano legislativo. Aquí como máxima autoridad simplemente se establece la asamblea. Aunque en lo que era el otro autonomía indígena se hablaba, digamos, una especie de asamblea que también tomaba decisiones, ¿no? ¿Algún comentario, pregunta, por favor? Doctor, ¿Sí? también pienso, bueno, desde un punto, digamos, de vista personal, también, digamos, aquí llegamos a tener una pequeña duda de quiénes conforman la Asamblea General. Es lo mismo que siempre habíamos dicho, ¿no? Están organizados por alcaldías o por nada, o sea, lo único que dice es la Asamblea General. ¿Y quiénes conforman la Asamblea General? ¿No? O sea, Todos los prácticamente, habitantes de Zacatecampo. evidentemente, pero yo pienso que todos no creo que manden, digamos, o sea, digamos, si hay que hacer un ejemplo, digo, ¿no? El alcalde siempre va a decir, o el alcalde si está al mando de un municipio, él lo que va a pedir, digamos, como pueblo autónomo o municipio autónomo, va a pedir, digamos, el monto o el requisito o el dinero que necesita para dicha obra. O todo el mundo pide, digamos, hace firma en el documento para poder hacer, digamos, la petición o el monto de dinero que necesitan. No sé, un poco de duda que me entra, ¿no? Ya, bueno, ahí vemos una fotografía, una imagen de una asamblea en la cual participan, obviamente, todos los miembros de la comunidad de Racaypampa. Ahora, no nos olvidemos que son comunidades, no, digamos, hay que comprender, la cantidad de población, digamos, no es tan grande, cosa de que se reúnen. Ellos, por ejemplo, tienen reuniones mensuales, semestrales, en algunos casos solo los representantes, en otros que participa toda la comunidad de Racaypampa. En ese sentido, es más fácil el poder tomar decisiones
por parte de la Asamblea, porque no es un número, digamos, en la cual no nos podríamos reunir. Por ejemplo, imagínense si quisiéramos hacer este tipo de asambleas en el departamento de Cochabamba, en el municipio de Cochabamba nomás, reunir en un solo lugar a todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Cochabamba, no tendríamos un espacio suficiente para reunir a toda la población, pero en Zacaypampa sí se puede, ¿no? Se reúne a toda la población. Ahora, no es que, digamos, fulano, sultano piden, digamos, dinero para hacer para riego, no, 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 sino que se va designando a ciertos representantes para que estos vayan gestionando ante el gobierno, pero a nombre de lo que es el gobierno autónomo de Zacaypampa, ¿ya? O sea, no necesariamente tienen una autoridad propia que vaya gestionando, ejecutando, como nosotros en el ámbito occidental que tenemos, ¿no? Esperamos que un alcalde gestione, el alcalde es quien firme los contratos, el alcalde es que haga las obras. No, en lo que son los gobiernos autónomos indígenas, la misma comunidad se va organizando de diferente manera, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí, está más claro y sí, ¿verdad? Sí, eso es lo que un poquito no había llegado a comprender. Evidentemente, Cochabamba tiene más de 1 millón de habitantes, y no es lo mismo que Ragaypampa, debe tener alrededor de unos 20.000 o menos, donde todos están conformados y deciden, digamos, si necesita, como decía usted, o traer agua o hacer servicios como tener una posta sanitaria y levantando la mano deciden, digamos, todos, y yo creo que sobre eso, digamos, se puede hacer gestiones no municipales, ¿no? Sino gestiones de las zonas. Exacto. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en el artículo número 11 dice ejercicio de sus autonomías. Dice, la autonomía se ejercerá a través de la libre elección de sus autoridades representantes por las comunidades. Entonces, va a haber representantes por comunidades. 2, la potestad de crear, recaudar o administrar tributos e inversión de sus recursos de acuerdo a la Constitución Política del Estado. No se olviden que también en las comunidades indígenas, originarias y campesinas, los pobladores van aportando, ¿no? Económicamente a su gobierno autónomo, ¿no? La facultad legislativa determinando así las normas y políticas estratégicas de su gobierno autónomo en las materias de sus competencias, ¿no? La Asamblea, dentro de una lógica, podría crear normas, reglamentos a lo que les compete también establecidos por la Constitución o la Ley Marco de Autonomía, ¿no? 3, la facultad legislativa determinando así las normas políticas, estrategias. 4, la planificación y programación y ejecución de su gestión política, administrativa, técnica, económica, financiera y cultural y social. 5, el respeto de las autonomías de las otras entidades territoriales en igualdad de condiciones. 6, el ejercicio de la potestad de jurisdicción indígena, originaria y campesina en el marco de la Constitución Política del Estado. También nos habla sobre derechos, deberes, ¿no? Es bastante interesante cómo ellos se han organizado. La organización del gobierno indígena, originario y campesino. En una asamblea general, comunitaria, lo que hemos visto, ¿no? Un poquito obviamente nos va desarrollando un poco más cómo se va organizando la asamblea, en los eventos en la asamblea, que hay congresos orgánicos, congreso ordinario, extraordinario, hay también los ampliados, ¿no? Que ellos mismos han establecido cómo se van a reunir y lógicamente la participación de sus representantes y autoridades de cada una de las comunidades, ¿no? La convocatoria, toma de decisiones, ¿no? Es muy interesante cómo han podido organizarse estos pueblos indígenas originarios. ¿Algún comentario, por favor? A ver, vamos a ver si están atentos.
Catalán, Jocelyn. Sí, doctor. ¿Qué opinión tiene de estos, de lo que hemos revisado, estos dos estatutos autonómicos y cómo se organizan estos pueblos indígenas, originarios y campesinos? Muy diferente a lo que obviamente estamos acostumbrados, ¿no? A ver su opinión. Jocelyn. No está atenta, Jocelyn. Juan Marcelo Argote. Doctor, dígame. A ver, su opinión, ¿qué le parece esta organización de los pueblos indígenas? Muy interesante, doctor, porque yo la verdad soy operador de maquinaria pesada y siempre estoy en las comunidades. Este último ha estado en la comunidad de Quiroga, casi son colindantes con Raga y Pampa. Interesante, son muy celosos de sus estatutos orgánicos y como le decía, hay una representación, o sea, siempre en la Asamblea General es igual que casi como los alcaldes, así buscan un representante como ser, digamos, el presidente, como lo llaman, o el dirigente máximo, después el subsecretario, y si no me equivoco también hay el secretario de Defensa, que cuando he visto he visto una investidura ahí donde les dan 2 fusiles al secretario de Defensa. Y he visto sobre esa organización y la verdad muy interesante y la verdad parte de lo que he visto ha habido esa curiosidad de que cada persona que entra, digamos, son cada año, donde yo he estado es cada año las elecciones y evidentemente me encantan los que cumplen al pie de la letra y son muy celosos, digamos, del incumplimiento, o sea, no hay corrupción y la corrupción allá es bien, digamos, mal visto. Y la verdad, el campesino siempre va, digamos, guarda todavía esos principios básicos del Amasu, el Amajeya y todas esas situaciones, doctor. Ya. Es muy interesante, ¿no? Como dice, el poder vivir, el poder conocer cómo están estructuradas, cómo se realizan estas asambleas, es muy interesante. Que a lo que nosotros conocemos, vemos, es muy difícil, digamos, de ir comprendiendo, ¿no? Esta situación que no es común para nosotros. Otra persona que tenga algún comentario, por favor. A ver, vamos a ver quién está atento, quién está atento. John Rebollo. John Rebollo. No está atento John Rebollo. José Gabriel Delgadillo. Marianela Plaza. Sí, doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Marianela. A ver, ¿qué opinión tiene? ¿Qué le Eh, parece esta organización? Tiene cosas buenas, ¿no? Pero también tiene cosas malas porque, por ejemplo, supongamos que ha pasado un asesinato. Ellos tienen autonomía propia. El Estado puede entrar a investigar esas cosas o algo así, o un feminicidio o algo así, o es que ellos tienen autonomía propia y tienen que ellos mismos subsanar ese tipo de situaciones. No digo qué pasa, ¿no? Pero en ese tipo de situaciones, ¿qué pasaría? Ya. A ver, no hay que, bueno, hay que aclarar esos aspectos, ¿no? Los delitos, hechos, circunstancias que están legisladas por el gobierno central, por el gobierno nacional,
no pueden ser pues normados, reglamentados, ni tocados por lo que son estos gobiernos autónomos. Dentro de esa lógica, a ver, estaríamos hablando que en el departamento de Cochabamba, si matan a alguien o se comete un feminicidio, va a ser diferente a lo que se pueda juzgar en La Paz o a lo que se pueda juzgar en Santa Cruz o lo que sería en un municipio. La ley penal se aplica en todo el territorio nacional. Ahora, se habla de lo que es la justicia comunitaria, ¿no? Que ha habido mucho... ¿cómo decirlo? Ha habido un error de la población al considerar de que esta sería diferente, ¿no? Que en los pueblos indígenas, originarios y campesinas podrían juzgar a la población de acuerdo a sus costumbres ancestrales. Eso no es así, ya que todo hecho ilícito va a ser juzgado por el ordenamiento jurídico nacional. Ahora, hay ciertas faltas dentro de lo que es la comunidad que ellos pueden, digamos, ir sancionando, ¿no? Pero la sanción máxima en lo que son los pueblos indígenas, originarios y campesinos podría ser pues la expulsión de su comunidad, ¿no? Trabajo comunitario, algunas veces les dan sus chicotazos, pero en ningún caso, por ejemplo, podrían juzgar un asesinato, un homicidio, un feminicidio. No, no, eso está lógicamente, es privativo del órgano judicial, ¿no? El administrar justicia. Si se cometiera un ilícito en lo que es un pueblo indígena originario campesino, la Policía Boliviana Nacional tendrá que intervenir, realizar los trabajos de investigación y en el caso una autoridad judicial, de acuerdo a la jurisdicción, tendrá que juzgar y en el caso de encontrar culpable o inocente a la persona que se le atribuye el ilícito. ¿Ya? No es que ellos, mediante sus costumbres ancestrales, van a juzgar los hechos ilícitos que se podrían presentar en estas circunstancias. Doctor, eso es la ley de deslinde jurisdiccional, ¿verdad? Que Claro. les limita a ellos actuar en ciertos aspectos como ser penal, civil. Si no me equivoco, el tema de asesinatos, robo, esas cosas no les corresponde a ellos, a su justicia de ellos, administrar penas, sino al justicia ordinaria, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Es así de que quien debe juzgar es la justicia ordinaria, no pueden juzgar ellos. En algún momento se pensaba, se decía, ¿no? Que la justicia comunitaria iba a reemplazar a lo que es la justicia ordinaria en lo que son estos pueblos indígenas, originarios y campesinos, pero esto es lógico que no se puede dar, no reconoce la Constitución la posibilidad de esta manera, ¿no? Lastimosamente, como les decía, es que no se ha sabido dar una calificación adecuada a cuáles los alcances de la justicia comunitaria. En algún momento se pensó, digamos, que la justicia comunitaria era pues la justicia que tenía que serse tomada por la comunidad y se usó mal cuando en algún caso, por ejemplo, en las ciudades, en las comunidades indígenas, se ha hecho los famosos linchamientos, ¿no? Que se pensaba de que la justicia se había hecho por mano propia de la comunidad, pero no es así. Esto es lógicamente una aberración jurídica, no se podría, no se permitiría esa situación. Un caso, por ejemplo, no sé si se acuerdan, el anterior gobernador de la ciudad de La Paz, creo que es Patzi, era, ¿no? Se volcó con una vagoneta de la gobernación y fue a su comunidad, le dieron unos chicotazos, le hicieron hacer 1000 adobes en beneficio de la comunidad. Y se pensó, digamos, que de esa manera se estaba pagando, se estaba castigando a esta autoridad. Pero no nos olvidemos, ¿no? Que la destrucción de bienes del Estado,
el manejar en estado de ebriedad, y otros son perseguidos por la ley ordinaria. Entonces, mal se pudo realizar este tipo de justicia comunitaria en este hecho, pero lastimosamente fue coyuntural, en ausencia propiamente de una idea clara de lo que es la justicia ordinaria o la competencia de la justicia indígena originaria, es que se pasó por delante esta situación, ¿no? El Tribunal Constitucional, dices, como máxima instancia, la quien analizará y determinará qué jurisdicción le corresponde resolver un hecho establecido. En esa circunstancia, lógicamente, no debía haberse hecho este procedimiento. ¿Algún comentario más, por favor? Estamos a 2 minutos 40 segundos de la conclusión de esta segunda reunión. Me gustaría escuchar algunos comentarios, por favor. María Choque de la Fuente. ¿Está María? John. Doctor, una consultita. Sí. Si realizan una justicia comunitaria de vidas personas y al hacer la justicia comunitaria que no se debe realizar, matan a esa persona, ¿qué se debe proceder a hacer? En realidad no sería justicia comunitaria, se denominaría linchamiento. Y eso, lógicamente, tendría que investigarse y procesarse al autor, al autor o autores materiales y también autores intelectuales. Yo me acuerdo un caso que se dio en lo que fue la provincia Tapacarí, en la cual la comunidad tomó la decisión de hacer justicia por mano propia, mal llamada, según ellos, la justicia comunitaria, en la cual ellos, por ejemplo, detuvieron a 2 personas que supuestamente eran autores de delitos como robo, violación y asesinato. Entonces los agarraron, la comunidad los sacaron de su casa, los llevaron a la comunidad donde habrían cometido los ilícitos, y ahí la comunidad decide castigarlos con la muerte, ¿no? Entonces los entierran vivos y con piedras les lanzan y los van matando. Y como tiro de gracia les dan un picotazo en la cabeza para terminar de matarlos. Eso, lógicamente, no se puede considerar justicia comunitaria. La decisión que se tomó fue un hecho ilegal. Lógicamente, se ha investigado, se ha tardado en poder llegar al lugar porque los familiares de los fallecidos denunciaron, ¿no?